Me vi obligada a entrar en la oscura habitación y descubrí el secreto del padre. La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de Valverde. Las sombras alargadas se enroscaban entre las casas de piedra, como si intentaran ocultar algún oscuro secreto. Clara, una joven de 20 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda al pasar cerca de la antigua iglesia. Desde que se mudó, la historia del enigmático Padre Miguel había llenado los oídos de los lugareños. Susurros sobre su carisma, pero también sobre un pasado sombrío que todos preferían no tocar. El corazón de Clara latía con fuerza, impulsada por la curiosidad. Decidida a entender mejor su entorno, sus pasos la llevaron a la iglesia. La entrada era pesada y chirriante. El sonido retumbó en su pecho. Con cada paso que se acercaba, el olor a cera derretida. Su voz resonaba en el aire. Sus palabras eran un murmullo casi hipnótico. Clara, fascinada, se asomó un poco más. Las venas parpadeaban, iluminando momentos fugaces de su rostro carismático. Pero había algo en su mirada que inquietaba a Clara. No era solo devoción. Había un matiz de temor en los ojos de los presentes. La escena era surrealista. Los fieles, sentados en círculos, parecían entrados en un trance. Y entonces Clara vio algo que le heló la sangre. En un rincón de la habitación, bajo una mesa cubierta de terciopelo rojo, un libro antiguo estaba abierto. Las palabras danzaban entre las sombras, titilando como si quisieran gritar su secreto. Sin pensarlo dos veces, Clara se deslizó hacia el objeto prohibido. La crispación en el aire aumentó. Recuerda que había escuchado extrañas historias de ritos oscuros aquí, pero su curiosidad era más poderosa. Mientras el Padre Miguel continuaba con su ritual, la joven oyó las páginas amarillentas. Lo que leyó le hizo teme. ¿Qué significado tenían esas palabras? ¿Qué daño había realmente bajo la imagen intachable del Padre? Una conexión inexplicable crecía dentro de ella, una necesidad de hacerlo entender. Su instinto le gritaba que el secreto podía cambiar a Valverde y liberarla de sus propios demonios. Pero a medida que intentaba procesar lo que había descubierto, el aire se volvió espeso. Los murmullos crecían. Las miradas se intensificaban y Clara sintió la angustia crecer dentro de ella. La presión de la verdad la aplastaba. Un amigo leal, Mateo, había estado allí esperando, sabiendo que algo raro estaba sucediendo. «Clara, tenemos que irnos», susurró él, su voz temblorosa. Pero ella se quedó en silencio, perdida en la vorágine de sus pensamientos. De repente, un grito ahogado resonó, y Clara supo que el tiempo se le estaba agotando. La lucha entre la verdad y la opresión se dibujaba ante ella. Dar a conocer lo que había encontrado o permitir que la oscuridad continuara gobernando. Podrí. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara estaba atrapada en su propio mundo, entre la verdad y la oscuridad. Las palabras del libro seguían resonando en su mente. Pactos, almas perdidas, sacrificios. El aire parecía volverse más pesado y el sudor le corría por la frente mientras la presión aumentaba. Mateo, a su lado, seguía insistiendo en que se fueran. «Clara, por favor, es peligroso aquí», decía entre murmullos, pero su voz se perdía en el bullicio creciente. Era real. Un estruendo rompió la atmósfera cargada. Una de las velas se apagó de repente, dejando una oscura mancha de sombra sobre la figura del Padre Miguel. Las sombras danzaron y luego el aire se llenó de un grito desgarrador. Un hombre se desplomó en el centro del círculo. Es Juan». La angustia brillaba en su voz, y todos se aglomeraron en torno al cuerpo inmóvil. Clara sintió como el corazón se le detenía. El pueblo entero había acudido aquí por fe, por devoción, y ahora uno de los suyos yacía en el suelo sin vida. «¿Qué ha pasado?»,
se preguntó con pánico en el pecho. Todos los rostros giraron hacia el padre Miguel. Algo había cambiado en él. Su cálido carisma parecía transformarse en una fría indiferencia. Las almas deben ser purificadas, pronunció con una firmeza escalofriante, como si no hubiera advertido el caos. Clara observó cómo el rostro del hombre se tornaba pálido, mientras la multitud a su alrededor comenzaba a murmurar con nerviosismo. La imagen del padre, que una vez había sido venerado, se desdibujaba, sumida en la confusión y el miedo. Fue entonces cuando Clara, con un horrible presentimiento, sintió que algo la empujaba al libro abierto, algo oscuro y antiguo que la llamaba. Pero no era solo su curiosidad, era un vínculo que había empezado a formarse, la conexión de la verdad y el dolor. Y entonces una figura emergió del fondo de la habitación. Era una mujer, de cabellos oscuros y mirada profunda. Su rostro mostraba una mezcla de terror y determinación. «¡Alto!», gritó, y su voz resonó clara en el caos. «No podéis ignorarlo más. Ya no puedo más. Todo está en la sangre, en su sangre». Las palabras se hicieron eco en el silencio que siguió al pánico. Las miradas se centraron en ella, en lo que parecía ser un último intento de romper el velo de engaño. La verdad que guarda el padre Miguel está más allá de la fe. Es un pacto antiguo, sellado con sacrificios, absoluto. La sala se estaba quebrando. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos oscuros había mantenido Miguel? La angustia le oprimía el pecho mientras intentaba comprender. La mujer seguía hablando. «Juan era solo el inicio. No somos solo un pueblo, somos un altar». Una ola de murmullos recorrió a los presentes. Algunos instintivamente se alejaron de la luz de las velas, como si la oscuridad les ofreciera algo más seguro que el horror que tenían delante. Clara, sin poder evitarlo, se sintió arrastrada por el torrente de palabras. Mateo apretó la mano de Clara en busca de estabilidad. «Debemos salir de aquí», susurró, pero su voz sonaba lejana en su mente. La mujer miraba al padre, que mantenía una mirada gélida. Todo parecía estar a punto de desbordarse en un caos que nadie podría controlar. «Si no se detiene, el sacrificio pedirá más». Las palabras resonaron en la mente de Clara como un tambor, y en ese instante un estruendo más sonó al fondo. Más gritos, más caos, más oscuridad. Clara, atrapada entre la revelación y la confusión, comprendió que lo que había descubierto era solo el principio de algo mucho más aterrador de lo que jamás imaginó. ¿Qué pasaría con el pueblo si la verdad finalmente salía a la luz y con ella atrapada a? Clara sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. La verdad que guarda el padre Miguel está más allá de la fe. La atmósfera de la iglesia se tensaba. Los rostros de los fieles se retorcían entre el miedo y la incredulidad. «Somos un altar», repetía la mujer, y esa frase parecía colapsar la realidad que Clara había conocido. De repente, un espasmo recorrió la habitación. Las velas, que antes parpadeaban de manera tenue, ahora chisporroteaban con rabia. Una sombra se deslizó por el espacio, como si una corriente oscura hubiera atravesado el lugar. Clara vio como el padre Miguel, su rostro distorsionado por una mezcla de rabia y un extraño éxtasis, se lanzaba hacia la mujer. El aire se tornó frío y denso. «¡No! ¡No!», gritó Clara, pero su voz se perdió entre el tumulto. La multitud se aglomeraba, gente gritando, empujando, tratando de escapar. Los ojos de Clara se fijaron en el hombre caído, Juan, y luego volvieron a la escena aterradora que se desarrollaba enfrente de ella. La mujer se volvió, su mirada ahora desquiciada. «¡Oh! ¡No lo hagas!», suplicó, justo antes de que el cuchillo entrara en su abdomen. Un grito desgarrador llenó el aire, y el sonido resonó en el corazón de Clara como un eco, desgarrando su alma. La figura de la mujer se desplomó, y en un instante el caos se volvió un silencio aterrador. Clara no podía respirar. El horror la inmovilizó, y aquel lugar que había sido solo un refugio de fe se transformaba en un escenario de pesadilla. El padre Miguel, ahora con la mirada enloquecida, se volvió hacia Lacón. «Las almas deben ser purificadas», repetía como un mantra, pero su voz resonaba con un eco completamente diferente.
De repente, los murmullos comenzaron a difundirse entre los presentes. La multitud, antes ensimismada en adoración, ahora cundía en desesperación, retrocediendo como si el mismo suelo estuviera en llamas. Clara miraba, y entonces, con horror creciente, se dio cuenta de que había una conexión. Esa mujer, en su última agonía, había mencionado algo sobre la sangre. La mujer no era solo una portavoz de la verdad. Clara entendió que era parte del mismo sacrificio. Las palabras del libro comenzaron a cobrar sentido en su mente. Un sacrificio para mantener la paz del pueblo. ¿Era la mujer otra atacante o víctima del oscuro pacto del padre Miguel? Y justo cuando se preguntaba eso, sintió un tirón en su pecho. Un grito la sacó de su trance. «¡Mátenlo!», gritó una voz desde el fondo. Más de una docena de manos se levantaron, y Clara sintió el golpe de la tensión. Las personas comenzaron a lanzarse sobre el padre, y Clara supo que ese pueblo estaba a punto de estallar en violencia. Mateo la apretó con fuerza, arrastrándola hacia la salida. «Clara, tenemos que irnos, ahora», insistió, pero ella seguía atrapada en el horror que presenciaba. El padre Miguel se frotó las manos en un gesto casi inadmisible, como si disfrutara de la atención violenta. Clara sintió un sudor frío en su frente. Esto no está bien. Algo en su interior se reveía, y mientras caminaba hacia el caos, su mente se debatía entre la compasión hacia la mujer y el terror que el padre Miguel suscitaba. «¡Es un traidor!», gritó alguien, y la multitud, ahora en llamas de indignación, se fragmentó. El propio padre había traído esta oscuridad, y ya no podían ignorarlo. Una mano pesadísima tomó el brazo de Clara y la migó el último instante, cuando la presión de la verdad y la urgencia del peligro se unieron en una explosión de emociones. Como un horrible acorde final, L. Su mirada estaba llena de dolor y rabia, y sin pronunciar palabra, se abalanzó sobre el padre Miguel. Todo estalló. El caos reinaba en la iglesia. La imagen congelada permanecía en la mente de Clara, mientras el ojo del huracán giraba a su alrededor. Un sacrificio de verdad en solo un instante podría cambiarlo todo. Esto no era solo la lucha entre la luz y la oscuridad. Era una guerra que involucraba a cada persona en la sala. Y ahí, en ese momento abrumador, Clara supo que habría consecuencias devastadoras. ¿Quién tendría que rendir cuentas por los secretos? Y ella, ¿cuál sería su papel en todo esto? Su corazón latía con fuerza, un eco de incertidumbre, mientras el mundo que conocía se derrumbaba. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. La verdad que guarda el padre Miguel está más allá de la fe. La atmósfera de la iglesia se tensaba. Los rostros de los fieles se retorcían entre el miedo y la incredulidad. «Somos un altar», repetía la mujer, y esa frase parecía colapsar la realidad que Clara había conocido. De repente, un espasmo recorrió la habitación. Las velas, que antes parpadeaban de manera tenue, ahora chisporroteaban con rabia. Una sombra se deslizó por el espacio, como si una corriente oscura hubiera atravesado el lugar. Clara quiso dar un paso atrás, pero algo la mantenía fija en el lugar. Su curiosidad, su necesidad de entender. «Ya no puedo más». La voz de la mujer se elevó, y entonces sucedió. Unos gritos atronadores desgarraron el silencio de la iglesia. Todo pasó en un parpadeo. La figura del padre Miguel se abalanzó sobre la mujer, y antes de que alguien pudiera reaccionar, un destello. Un cuchillo con cuchilla brillante se alzó en el aire. Todo se volvió un caos. Clara vio cómo el padre Miguel, su rostro distorsionado por una mezcla de rabia y un extraño éxtasis, se lanzaba hacia la mujer. El aire se tornó frío y denso. «¡No! ¡No!», gritó Clara, pero su voz se perdió entre el tumulto. La multitud se aglomeraba, gente gritando, empujando, tratando de escapar. Los ojos de Clara se fijaron en el hombre caído, Juan, y luego volvieron a la escena aterradora que se desarrollaba enfrente de ella. La mujer se volvió, su mirada ahora desquiciada. «No lo hagas», suplicó, justo antes de que el cuchillo entrara en su abdomen. Un grito desgarrador llenó el aire, y el sonido resonó en el corazón de Clara como un eco, desgarrando su alma. La figura de la mujer se desplomó, y en un instante el caos se volvió un silencio aterrador. Clara no podía respirar. El horror la inmovilizó,
y aquel lugar que había sido solo un refugio de fe se transformaba en un escenario de pesadilla. El padre Miguel, ahora con la mirada enloquecida, se volvió hacia la congregación, la sangre de la mujer manchando sus manos. Las almas deben ser purificadas. Repetía como un mantra, pero su voz resonaba con un eco completamente de... De repente, los murmullos comenzaron a difundirse entre los presentes. La multitud, antes ensimismada en adoración, ahora cundía en desesperación, retrocediendo como si el mismo suelo estuviera en llamas. Clara miraba, y entonces, con horror creciente, se dio cuenta de que había una conexión. Esa mujer, en su última agonía, había mencionado algo sobre la sangre. La mujer no era solo una portavoz de la verdad. Clara entendió que era parte del mismo sacrificio. Las palabras del libro comenzaron a cobrar sentido en su mente. Un sacrificio para mantener la paz del pueblo. ¿Era la mujer otra atacante o víctima del oscuro pacto del padre Miguel? Y justo cuando se preguntaba eso, sintió un tirón en su pecho. Un grito la sacó de su trance. «¡Mátenlo!», gritó una voz desde el fondo. Más de una docena de manos se levantaron, y Clara sintió el golpe de la tensión social. Las caras se transformaron de la devoción al furor. Las personas comenzaron a lanzarse sobre el padre, y Clara supo que ese pueblo estaba a punto de estallar en violencia. Mateo la apretó con fuerza, arrastrándola hacia la salida. «Clara, tenemos que irnos, ahora», insistió, pero ella seguía atrapada en el horror que presenciaba. El padre Miguel se frotó las manos en un gesto casi inadmisible, como si disfrutara de la tensión violenta. Clara sintió un sudor frío en su frente. Esto no está bien. Algo en su interior se rebelaba, y mientras caminaba hacia el caos, su mente se debatía entre la compasión hacia la mujer y el terror que el padre Miguel suscitaba. «¡Es un traidor!», gritó alguien, y la multitud, ahora en llamas de indignación, se fragmentó. El propio padre había traído esta oscuridad y ya no podían ignorarlo. Una mano pesadísima tomó el brazo de Clara y la miró el último instante, cuando la presión de la verdad y la urgencia del peligro se unieron en una explosión de emociones, como un horrible acorde final. Su mirada estaba llena de dolor y rabia, y sin pronunciar palabra se abalanzó sobre el padre Miguel. Todo estalló. El caos reinaba en la iglesia. En medio del tumulto, Clara sintió que, de repente, la atmósfera cambiaba nuevamente. Un viento helado barrió la habitación. Se escucharon murmullos, pero no de miedo. Sonaban a risa. Clara, en un instante de confusión, miró hacia el altar donde una sombra se levantaba. Era una figura alta, con un brillo antinatural en los ojos. La sangre de la mujer y el padre Miguel no eran el único foco de atención. «¡Deténlo!», gritó Mateo. Pero Clara apenas podía concentrarse. La figura ahora tomaba forma. Era el espíritu de la mujer, fluyendo, liberándose de su propio cuerpo. No era solo un sacrificio, Clara. Era un llamado. «Y desde esta noche soy la mensajera». El hermano de Juan se detuvo en seco. Su furia se transformó en asombro. «No, no puede ser». La figura de la mujer sonrió, una sonrisa que irradiaba poder, pero también un dolor antiguo. Ahora todo lo que creías saber se transforma. El padre Miguel no es quien piensan. Es solo un conductor, un portador. La fuerza que teme tu pueblo es más vieja que el tiempo mismo. Cada ojo en la iglesia se volvió hacia la mujer, revelando en sus rostros una mezcla de terror y fascinación. Las palabras de la mujer danzaron por la sala, reverdeando en el aire. «¿De qué estás hablando?», preguntó Clara, el corazón latiéndole con fuerza. Pero la mujer ya había tomado alas, flotando sobre el suelo, y la sombra de su ser se cernía sobre el padre Miguel, aprisionándolo en un abrazo mortífero. «¡Uy! Hoy, el sacrificio que despertará el verdadero poder de Valverde. El pueblo será liberado, pero a un precio más terrible aún de lo que imaginan». Justo cuando Clara sintió que podía desmayarse ante el horror, la figura desapareció. Un estruendo sacudió la iglesia, y Clara comprendió que todo estaba a punto de cambiar. La verdad, antes oculta, iba a revelar más secretos. Pero esa revelación estaba impregnada de una negra impureza. Mientras gritaban y las luces parpadeaban, una sensación indescriptible la invadió. Todo lo que había creído de su vida, cada faceta de su existencia en Valverde, se convertía en cenizas.
La inquietante mirada de Mateo le transmitía un mensaje claro. Ya nada sería lo mismo. Las lealtades se pondrían a prueba. Las verdades serían cuestionadas. La guerra había comenzado. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. La verdad que guarda el padre Miguel está más allá de la fe. La atmósfera de la iglesia se tensaba. Los rostros de los fieles se retorcían entre el miedo y la incredulidad. Somos un altar, repetía la mujer, y esa frase parecía colapsar la realidad que Clara había conocido. Debido al caos, las velas comenzaron a chisporrotear, y la sombra de la mujer parecía cobrar vida. Entonces, en un giro impactante, el cuerpo caído de Juan empezó a convulsionar. Clara se quedó sin aliento. ¿Qué está pasando? La inquietud la envolvía, mientras el hombre que yacía en el suelo se alzaba lentamente. Su piel pálida adquirió un brillo casi sobrenatural. Un murmullo recorrió la sala. Todos los ojos se posaron en Juan, que ahora estaba sentado, los ojos abiertos como una mirada vacía y profunda. No puede ser. Clara sintió una punzada helada en su estómago. El espíritu de la mujer los había abandonado, pero no había ido a descansar. Ahora, en la forma de Juan, se erguía una presencia aterradora. «La verdad está aquí», gritó. Su voz resonaba grave, desconocida, como si alguien más hablara a través de él. El pueblo debe pagar por sus pecados. La sangre se exige. Todos se quedaron paralizados, incluso el padre Miguel. Aquella figura inerte que había conocido durante años, ahora estaba ascendente, transformándose. Se podía sentir un aura oscura y opresiva, blanca y negra a la vez. «Sacrificio», murmuró Juan. «La oscuridad ya no puede ser ignorada». Clara sintió un sudor frío derramarse por su frente. «Mateo, tenemos que irnos», susurró, intentando arrastrar a su amigo hacia la salida. Pero él se mantuvo inmóvil, con los ojos fijos en Juan. «Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando aquí?» La voz de Mateo temblaba. La multitud comenzaba a retroceder. El caos de la escena estallaba. La figura familiar de Juan se convulsionó, y en sus manos lo que parecía ser una sombra comenzó a materializarse. Una daga antigua, con inscripciones extrañas. «¡Detente!», gritó Clara. Pero algo en su voz se sintió frágil, incluso a sus oídos. «¿Este es el sacrificio que buscas, padre?». Las palabras escapaban de su boca, mientras en su interior crecía una punzada de desesperación. «Detrás de mí hay un pacto más profundo», resonó Juan, su voz doblándose entre líneas de terror. «Los habitantes de Valverde son parte de un antiguo juego que no han comprendido. Cada vida, cada muerta, alimenta el ciclo. Y antes de que alguien pudiera moverse, la daga destelló y Juan se lanzó hacia el padre Miguel. «Esto termina aquí», gritó, y el estruendo reverberó en la iglesia, sacudiéndola hasta sus cimientos. Un grito desgarrador rompió el aire. Alguien había caído. El hermano de Juan se arrojó hacia la figura distorsionada de Juan, gritando por justicia, cuando de repente el ambiente se volvió llamas. Estallaron gritos de terror, y el humo comenzó a cubrir el lugar, mientras los fieles trataban de escapar del fuego. «No, esto no puede estar pasando». Las palabras resonaban en la mente de Clara. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, pasaba a ser ceniza. Pero, en el corazón de esa vorágine, una voz interior crecía. La verdad estaba siendo despertada, pero a un precio calamitoso. El enfrentamiento entre Juan y el padre Miguel alcanzó niveles aterradores. Un torrente de energía vibrante llenó el aire, y una sombra emergió del altar, un eco del antiguo pacto que había mantenido a Valverde en silencio. Pero esta sombra no solo era la mujer caída, sino algo más profundo. La mirada de Mateo, ahora llena de pánico, la hacía querer gritar, pero todo lo que emanó de su boca fueron palabras vacías. «¿Qué hemos hecho?». Todos comenzaron a cuestionarse. La confusión llenó su rostro, pero el rostro de Juan, o lo que quedaba de él, comenzó a transformarse. Sus facciones torcidas revelaron una verdad que heló a Clara hasta los huesos. «No soy solo Juan, soy todos». La forma del hombre se desvaneció, dejando un eco de voces que reverberaban en todas partes, y Clara comprendió que el sacrificio reciente había despertado mucho más que la furia del pasado. Un pasado en el que cada alma de Valverde había sido parte de un retorno oscuro y ancestral. Mientras el pánico se apoderaba del lugar,
y los gritos se mezclaban con el rugido del fuego. Clara sintió que el mismo suelo bajo sus pies se tambaleaba. «No puede ser». Se quedó paralizada. La verdad que se había levantado en la iglesia ya no era solo un secreto, era una condena. ¿Qué permanecería si todo sería capaz de enfrentarse a lo que había despertado? La guerra apenas comenzaba y los ecos de la verdad comenzaban a ahogarse en el rugido del fuego. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. La verdad que guarda el padre Miguel está más allá de la fe. La atmósfera de la iglesia se tensaba. Los rostros de los fieles se retorcían entre el miedo y la incredulidad. «Somos un altar», repetía la mujer, y esa frase parecía colapsar la realidad que Clara había conocido. Debido al caos, las velas comenzaron a chisporrotear y la sombra de la mujer parecía cobrar vida. Entonces, en un giro impactante, el cuerpo caído de Juan empezó a convulsionar. Clara se quedó sin aliento. «¿Qué está pasando?». La inquietud la envolvía, mientras el hombre que yacía en el suelo se alzaba lentamente. Su piel pálida adquirió un brillo casi sobrenatural. Un murmullo recorrió la sala. Todos los ojos se posaron en Juan, que ahora estaba sentado, los ojos abiertos con una mirada vacía y profunda. «No puede ser». Clara sintió una punzada helada en su estómago. El espíritu de la mujer los había abandonado, pero no había ido a descansar. Ahora, en la forma de Juan, se erguía una presencia aterradora. «La verdad está aquí», gritó. Su voz resonaba grave, desconocida, como si alguien más hablara a través de él. «El pueblo debe pagar por sus pecados. La sangre se exige». Todos se quedaron paralizados, incluso el padre Miguel. Aquella figura inerte que había conocido durante años, ahora estaba ascendente, transformándose. Se podía sentir un aura oscura y opresiva, blanca y negra a la vez. «Sacrificio», murmuró Juan. «La oscuridad ya no puede ser ignorada». Clara sintió un sudor frío derramarse por su frente. «Mateo, tenemos que irnos», susurró, intentando arrastrar a su amigo hacia la salida. Pero él se mantuvo inmóvil, con los ojos fijos en Juan. «Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando aquí?». La voz de Mateo temblaba. La multitud comenzaba a retroceder. El caos de la escena estallaba. La figura familiar de Juan se convulsionó, y en sus manos, lo que parecía ser una sombra comenzó a materializarse, una daga antigua con inscripciones extrañas. «Detente», gritó Clara, pero algo en su voz se sintió frágil, incluso sus oídos. «¿Este es el sacrificio que buscas, padre?». Las palabras escapaban de su boca, mientras en su interior crecía una punzada de desesperación. «Hay un pacto más profundo», resonó Juan, su voz doblándose entre líneas de terror. «Los habitantes de Valverde son parte de un antiguo juego que no han comprendido. Cada vida, cada muerta alimenta el ciclo. Y antes de que alguien pudiera moverse, la daga destelló y Juan se lanzó hacia el padre Miguel. «Esto termina aquí», gritó, y el estruendo reverberó en la iglesia, sacudiéndola hasta sus cimientos. Un grito desgarrador rompió el aire. Alguien había caído. El hermano de Juan se arrojó hacia la figura distorsionada de Juan, gritando por justicia. Cuando de repente el ambiente se volvió llamas, estallaron gritos de terror, y el humo comenzó a cubrir el lugar, mientras los fieles trataban de escapar del fuego. «No, esto no puede estar pasando». Las palabras resonaban en la mente de Clara. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, pasaba a ser ceniza. Pero en el corazón de esa vorágine, una voz interior crecía. La verdad estaba siendo despertada, pero a un precio calamitoso. El enfrentamiento entre Juan y el padre Miguel alcanzó niveles aterrados. Pero esta sombra no solo era la mujer caída, sino algo más profundo y terrible. «Todo está conectado», gritó Clara, mientras el fuego devoraba la iglesia. Comprendía que su vida en Valverde era parte de un legado de sacrificio. La mirada de Mateo, ahora llena de pánico, la hacía querer gritar, pero todo lo que emanó de su boca fueron palabras vacías. «¿Qué hemos hecho?». Todos comenzaron a cuestionarse. La confusión llenó su rostro, pero el rostro de Juan, o lo que quedaba de él, comenzó a transformarse. Sus facciones torcidas revelaron una verdad que heló a Clara hasta los huesos. «No soy solo Juan, soy todos». La forma del hombre se desvaneció.
dejando un eco de voces que reverberaban en todas partes, y Clara comprendió que el sacrificio reciente había despertado mucho más que la furia del pasado. Un pasado en el que cada alma de Valverde había sido parte de un retorno oscuro y ancestral, mientras el pánico se apoderaba del lugar y los gritos se mezclaban con el rugido. Se quedó paralizada. La verdad que se había levantado en la iglesia ya no era solo un secreto, era una condena. ¿Qué permanecería si todo se desvanecía en la oscuridad? Y justo allí, en medio del caos, comprendió que ella también estaba entrelazada en este oscuro entramado. Pero ¿hasta qué punto sería capaz de enfrentarse a lo que había despertado? La guerra apenas comenzaba, y los ecos de la verdad comenzaban a ahogarse en el rugido del fuego. De repente, una explosión sacudió la estructura, y una pared se desplomó, arrojando a Clara y Mateo al suelo. La atmósfera cambió bruscamente. En el instante en que el polvo se asentó, una figura emergió de entre los escombros. Clara se quedó sin aliento. Era el padre Miguel, pero su aspecto era completamente distinto. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y una risa oscura escapaba de su boca. ¿Realmente creyeron que acabaría aquí? Mi poder no se extinguirá tan fácilmente. La risa resonó en la iglesia, envolviendo a todos en un horror palpable. Todo lo que han experimentado ha sido parte de mi plan. Un sacrificio colectivo, una resurrección. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en esta obra. Este es el verdadero inicio, y lo han alimentado con su temor. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mateo susurró: ¿Cómo puede ser? La revelación la golpeó de lleno, como una ola de frío incontrolable. La verdad que había estado buscando se volvió borrosa, retorcida en una narrativa terrorífica. El padre Miguel era el verdadero artífice detrás de todo, el maestro titiritero que había manejado sus vidas desde las sombras. Pero esto también te incluye, Clara, dijo Miguel, sus ojos fijos en ella, como si reconociera su lucha interna. Tu sangre es parte de esta historia, tu historia. Y ahora te necesito más que nunca. El corazón de Clara se detuvo. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba, quebrándose en pedazos. La iglesia, alimentada por sus miedos e ilusiones, ahora se convertía en el centro de una oscuridad aún más profunda. ¿Qué precio tendría que pagar para finalmente liberar al pueblo de Valverde? ¿Iban a ser ellos quienes acabarían llenando el ciclo de sacrificios ahora? Todo lo que creía se desmoronaba y nuevas preguntas nacían en su mente. ¿Sería ella una salvadora? ¿O la más reciente víctima de la historia? La guerra había comenzado, pero ¿quién prevalecería en el enfrentamiento final? Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras del padre Miguel reverberaban en su mente, retumbando como ecos en su conciencia. Tu sangre es parte de esta historia, tu historia. La atmósfera en la iglesia era densa. El miedo flotaba en el aire. Una presión palpable. La risa oscura de Miguel se mezclaba con el alboroto, provocando un escalofrío en cada uno de los presentes. «¡Eres uno de ellos!», gritó Clara, sin poder contener la rabia. «Eres el que ha manipulado todo. Sabías que esto iba a pasar». Sintió cómo su voz temblaba, pero el fuego dentro de ella crecía. ¿Cómo había permitido que su confianza se transformara en esta monstruosidad? Miguel sonrió, un gesto frío y cruel. «Ciertamente, Clara, pero también eres parte de mi obra maestra». Su mirada oscura fulguraba con una locura que hacía que el corazón de Clara se acelerara. Pero no había tiempo que perder. Las llamas devoraban la iglesia, y los gritos de los fieles se elevaban en desesperación. La guerra no solo había comenzado, estaba estallando. Mateo, que aún estaba a su lado, temblaba. «Clara, ten cuidado». La advertencia de su amigo la devolvió a la realidad. Su voz era un susurro, pero resonaba con la urgencia de una alarma. Ella sabía que la situación era peligrosa, pero algo más terrible estaba a punto de desatarse. Mientras la multitud se aglomeraba, Clara sintió un tirón en su pecho. «¡Detente!», gritó, pero el caos ya había comenzado a desarrollarse fuera de su control.
El hermano de Juan, que había estado observando toda la escena, se lanzó hacia el padre Miguel, pero en ese momento la sala se oscureció completamente. Un estruendo resonó, y el cielo se iluminó con una luz inesperada. Una especie de portal brilló en la esquina de la iglesia, con un magnetismo que todos los presentes comenzaron a sentir. «¿Qué es esto?», murmuró alguien a sus espaldas, pero nadie podía apartar la vista. Era como si la misma esencia de la oscuridad se abriera ante ellos, en un centelleo de sombras. Clara se movió hacia adelante, incapaz de resistir la atracción. La energía era intensa, y sentía que sus pies la guiaban, como un imán. Cuando se aproximó al portal, una figura emergió de él. Era un hombre con una mirada feroz. Vestía ropas antiguas, casi rituales. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Soy el guardián de los secretos», declaró el hombre. Su voz intensa resonaba en cada rincón de la iglesia. «He venido a reclamar lo que es mío». En ese preciso instante, diferentes piezas de la historia comenzaron a encajar, y cada palabra de Miguel surgía a la luz, revelando un secreto que Clara jamás podría haber imaginado. El guardián extendió su brazo, apuntando a Miguel. «El pacto que tú has mantenido tiene su origen aquí, en las sombras del pasado. Todo lo que has controlado, lo que has alimentado, ahora es tu condena». Las lágrimas empezaron a asomarse a Le. «Esto no puede ser». De repente el ambiente cambió. La luz del portal iluminó la sala y las palabras del guardián resonaban como un canto antiguo. «Cada sacrificado, cada alma perdida alimentó un ciclo de retaliación. Tu pueblo ha estado atrapado en una danza entre vida y muerte, donde los elegidos son marcados por la sangre». Clara sintió que el nudo en su estómago se intensificaba. «¿Qué quieres decir con eso? ¡Habla!». La voz de Miguel se tornó casi suplicante, un giro que sorprendió a la multitud. «¡Silencio!», exclamó el guardián con rabia. «Tu tiempo ha terminado. Quienes creyeron que eran parte de la luz, ahora se verán abocados a la oscuridad». En ese instante, algo tremendo ocurrió. La iglesia comenzó a temblar, y el espíritu de la mujer surgió de nuevo del suelo, esta vez con una energía aún más intensa. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó Clara, sintiendo que su propia historia era borrada. La figura del padre Miguel, antes sólida y segura, comenzó a desvanecerse como polvo en el viento. «¡No!», gritaron muchos al unísono. El terror abrumaba sus corazones. Pero entonces, en un giro inesperado, la risa del guardián se elevó, resonando como si todo el horror que había sucedido en Valverde hubiera concentrado su esencia en él. Antes de que caiga el telón, una revelación más aparece. La verdadera conexión que guardan entre sí se revela en sangre. Y mientras el portal brillaba con una luz casi cegadora, Clara sintió un desgarrador nudo en su garganta. Su propia vida, su propia identidad y los secretos habían estado ligados a esta oscura conexión desde el principio. La mirada de Miguel se tornó triste, casi animal, y el mismo aire vibraba con la... Clara preguntó, su voz quebrada. Pero la iglesia, ahora rodeada de caos y fuego, parecía colapsar bajo el peso de su nueva revelación. Todo lo que creía sobre su vida, su fe, estaba a punto de derrumbarse en un instante. Sin embargo, con cada nuevo giro, la verdad se tornaba más y más oscura. La guerra no solo había comenzado, estaba condenada a ser un sacrificio. Ella era parte de algo más grande, más aterrador, y no había vuelta atrás. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras del padre Miguel reverberaban en su mente, retumbando como ecos en su conciencia. Tu sangre es parte de esta historia, tu historia. La atmósfera en la iglesia era densa. El miedo flotaba en el aire, una presión palpable. La risa oscura de Miguel se mezclaba con el alboroto, provocando un escalofrío en cada uno de los presentes. «¡Eres uno de ellos!», gritó Clara, sin poder contener la rabia. «Eres el que ha manipulado todo. Sabías que esto iba a pasar». Sintió cómo su voz temblaba, pero el fuego dentro de ella crecía. ¿Cómo había permitido que su confianza se transformara en esta monstruosidad? Miguel sonrió, un gesto frío y cruel. «Ciertamente, Clara,
pero también eres parte de mi obra maestra. Su mirada oscura fulguraba con una locura que hacía que el corazón de Clara se acelerara. Pero no había tiempo que perder. Las llamas devoraban la iglesia, y los gritos de los fieles se elevaban en desesperación. La guerra no solo había comenzado, estaba estallando. Mateo, que aún estaba a su lado, temblaba. «Clara, ten cuidado». La advertencia de su amigo la devolvió a la realidad. Su voz era un susurro, pero resonaba con la urgencia de una alarma. Ella sabía que la situación era peligrosa, pero algo más terrible estaba a punto de desatarse. Mientras la multitud se aglomeraba, Clara sintió un tirón en su pecho. «¡Detente!», gritó, pero el caos ya había comenzado a desarrollarse fuera de su control. El hermano de Juan, que había estado observando toda la escena, se lanzó hacia el padre Miguel, pero en ese momento la sala se oscureció completamente. Un estruendo resonó, y el cielo se iluminó con una luz inesperada. Una especie de portal brilló en la esquina de la iglesia, con un magnetismo que todos los presentes comenzaron a sentir. «¿Qué es esto?», murmuró alguien a sus espaldas, pero nadie podía apartar la vista. Era como si la misma esencia de la oscuridad se abriera ante ellos en un centelleo de sombras. Clara se movió hacia adelante, incapaz de resistir la atracción. La energía era intensa y sentía que sus pies la guiaban, como un imán. Cuando se aproximó al portal, una figura emergió de él. Era un hombre con una mirada feroz. Vestía ropas antiguas, casi rituales. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Soy el guardián de los secretos», declaró el hombre, su voz intensa resonando en cada rincón de la iglesia. «He venido a reclamar lo que es mío». En ese preciso instante, diferentes piezas de la historia comenzaron a encajar, y cada palabra de Miguel surgía a la luz, revelando un secreto que Clara jamás podría haber imaginado. El guardián extendió su brazo, apuntando a Miguel. «El pacto que tú has mantenido tiene su origen aquí, en las sombras del pasado. Todo lo que has controlado, lo que has alimentado, ahora es tu condena». Las lágrimas empezaron a asomarse a la mirada de Clara. «Esto no puede ser». De repente, el ambiente cambió. La luz del portal iluminó la sala, y las palabras del guardián resonaban como un canto antiguo. Cada sacrificado, cada alma perdida, alimentó un ciclo de retaliación. Tu pueblo ha estado atrapado en una danza entre vida y muerte, donde los elegidos son marcados por la sangre. Clara sintió que el nudo en su estómago se intensificaba. «¿Qué quieres decir con eso? Habla». La voz de Miguel se tornó casi suplicante, un giro que sorprendió a la multitud. «¡Silencio!», exclamó el guardián con firmeza. «Tu tiempo ha terminado. Quienes creyeron que eran parte de la luz ahora se verán abocados a la oscuridad». En ese instante algo tremendo ocurrió. La iglesia comenzó a temblar, y el espíritu de la mujer surgió de nuevo del suelo, esta vez con una energía aún más intensa. «¡No! Esto no puede estar pasando», gritó Clara, sintiendo que su propia historia era borrada. La figura del padre Miguel, antes sólida y segura, comenzó a desvanecerse como polvo en el viento. «¡No!», gritaron muchos al unísono. El terror abrumaba sus corazones. Pero entonces, en un giro inesperado, la risa del guardián se elevó, resonando como si todo el horror que había sucedido en Valverde hubiera concentrado su esencia en él. Antes de que caiga el telón, una revelación más aparece. La verdadera conexión que guardan entre sí se revela en sangre. Y mientras el portal brillaba con una luz casi cegadora, Clara sintió un desgarrador nudo en su garganta. Su propia vida, su propia identidad y los secretos habían estado ligados a esta oscura conexión desde el principio. La mirada de Miguel se tornó triste, y en ese mismo momento el suelo comenzó a temblar. «¡Espera!», el hermano de Juan gritó, su rostro enrojecido por la ira y la confusión. Pero era demasiado tarde. Una explosión sacudió la iglesia, lanzando a todos al suelo. Clara se cubrió la cabeza, pero el grito de Mateo la atravesó. «¡Clara!». Él no estaba a su lado. El caos apenas comenzaba. Rodando entre el humo y el polvo, Clara se levantó y con el corazón en la mano buscó a su amigo entre la multitud. A sus pies, el altar mostró una luz intensa, multiplicándose a raíz de la explosión. La sombra de la mujer estaba atrapada en su luz. Algo antiguo brotaba de ella.
algo que Clara nunca podría haber anticipado. «¡Ayúdame!», gritó la imagen que parecía luchar. «Tengo que salir de aquí». Pero en esos momentos, la figura del guardián se volvió hacia Clara. «Con cada persona que sacrifiques, el cuerpo antiguo se fortalecerá. Eres la elegida, Clara. Tienes el poder de decidir el destino de todos, pero a un precio». «¿Qué precio?», preguntó horrorizada, mientras su mente caía en pedazos. «Las vidas de los que amas». La frase impactó como un rayo. Clara sintió que se congelaba. Las palabras calaban profundamente. Su significado se adentraba en una parte de ella que había mantenido oculta. En un giro, la figura de Juan apareció ahora detrás de ella, su rostro transformándose. «No eres solo una víctima. Clara, eres parte de todo». Su voz resonó, y en ese momento, Clara comprendió: los sacrificios no eran solo del pueblo. Ella misma había estado destinada a ser parte de aquello. Las bocinas murmuraban, los ruidos se intensificaban y la guerra se precipitaba, pero un silencio la abrazó a ella. Las conexiones estaban enredadas y el destino de todos pendía de un hilo. Lo que quedaba del pueblo estaba por descubrir la horrenda verdad de su existencia. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? El grito salió de su boca antes de que pudiera detenerlo. La figura de Miguel había desaparecido. Pero la sombra de la mujer seguía viva, y la leyenda en ese instante cobraba vida. Lo que creía que era una lucha por la verdad se transformaba en una lucha por el alma de Valverde. Ella era el sacrificio, o la salvadora. Pero todo se oscureció. La carga del pasado caía sobre sus hombros. ¿Podría acaso enfrentarse a todo aquello que había soñado alguna vez? La guerra había comenzado. Pero algo dentro de ella temía que sus decisiones podrían transformarse en un sacrificio mayor del que jamás podría regresar. Y mientras la sombra levantaba la mirada, con un brillo de reconocimiento que la paralizó, el verdadero horror comenzaba a desvelarse. Clara sabía que no podía escapar de lo que estaba a punto de suceder. La verdad se convertiría en su condena, pero también en su única esperanza. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras del padre Miguel reverberaban en su mente, retumbando como ecos en su conciencia. Tu sangre es parte de esta historia. Tu historia. La atmósfera en la iglesia era densa, el miedo flotaba en el aire, una presión palpable. La risa oscura de Miguel se mezclaba con el alboroto, provocando un escalofrío en cada uno de los presentes. «Eres uno de ellos», gritó Clara, sin poder contener la rabia. «Eres el que ha manipulado todo. Sabías que esto iba a pasar». Sintió como su voz temblaba, pero el fuego dentro de ella crecía. ¿Cómo había permitido que su confianza se transformara en esta monstruosidad? Miguel sonrió, un gesto frío y cruel. «Ciertamente, Clara, pero también eres parte de mi obra maestra». Su mirada oscura fulguraba con una locura que hacía que el corazón de Clara se acelerara, pero no había tiempo que perder. Las llamas devoraban la iglesia, y los gritos de los fieles se elevaban en desesperación. La guerra no solo había comenzado, estaba estallando. Mateo, que aún estaba a su lado, temblaba. «Clara, ten cuidado». La advertencia de su amigo la devolvió a la realidad. Su voz era un susurro, pero resonaba con la urgencia de una alarma. Ella sabía que la situación era peligrosa, pero algo más terrible estaba a punto de desatarse. Mientras la multitud se aglomeraba, Clara sintió un tirón en su pecho. «¡Detente!», gritó, pero el caos ya había comenzado a desarrollarse fuera de su control. El hermano de Juan, que había estado observando toda la escena, se lanzó hacia el padre Miguel. Pero en ese momento, la sala se oscureció completamente. Un estruendo resonó, y el cielo se iluminó con una luz inesperada. Una especie de portal brilló en la esquina de la iglesia, con un magnetismo que todos los presentes comenzaron a sentir. «¿Qué es esto?», murmuró alguien a sus espaldas, pero nadie podía apartar la vista. Era como si la misma esencia de la oscuridad se abriera ante ellos, en un centelleo de sombras. Clara se movió hacia adelante, incapaz de resistir la atracción. La energía era intensa, y sentía que sus pies la guiaban, como un imán. Cuando se aproximó al portal, una figura emergió de él.
Era un hombre con una mirada feroz. Vestía ropas antiguas, casi rituales. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Soy el guardián de los secretos», declaró el hombre, su voz intensa resonando en cada rincón de la iglesia. «He venido a reclamar lo que es mío». En ese preciso instante, diferentes piezas de la historia comenzaron a encajar, y cada palabra de Miguel surgía a la luz, revelando un secreto que Clara jamás podría haber imaginado. El guardián extendió su brazo, apuntando a Miguel. «El pacto que tú has mantenido tiene su origen aquí, en las sombras del pasado. Todo lo que has controlado, lo que has alimentado, ahora es tu condena». Las lágrimas empezaron a asomarse a la mirada de Clara. «Esto no puede ser». De repente, el ambiente cambió. La luz del portal iluminó la sala, y las palabras del guardián resonaban como un canto antiguo. Cada sacrificado, cada alma perdida alimentó un ciclo de retaliación. Tu pueblo ha estado atrapado en una danza entre vida y muerte, donde los elegidos son marcados por la sangre. Clara sintió que... «¿Qué quieres decir con eso? ¡Habla!». La voz de Miguel se tornó casi suplicante, un giro que sorprendió a la multitud. «¡Silencio!», exclamó el guardián con firmeza. «Tu tiempo ha terminado. Quienes creyeron que eran parte de la luz, ahora se verán abocados a la oscuridad». En ese instante, algo tremendo ocurrió. La iglesia comenzó a temblar, y el espíritu de la mujer surgió de nuevo del suelo, esta vez con una energía aún más intensa. «No, esto no puede estar pasando», gritó Clara, sintiendo que su propia historia era borrada. La figura del padre Miguel, antes sólida y segura, comenzó a desvanecerse como polvo en el viento. «¡No!», gritaron muchos al unísono. El terror abrumaba sus corazones. Pero entonces, en un giro inesperado, la risa del guardián se elevó, resonando como si todo el horror que había sucedido en Valverde hubiera concentrado su esencia en él. Antes de que caiga el telón, una revelación más aparece. La verdadera conexión que guardan entre sí se revela en sangre, y mientras el portal brillaba con una luz casi cegadora, Clara sintió un desgarrador nudo en su garganta. Su propia vida, su propia identidad y los secretos habían estado ligados a esta oscura conexión desde el principio. Entonces ocurrió lo inesperado. Mateo, quien había estado a su lado todo este tiempo, se empezó a transformar. Su piel se tornó pálida y sus ojos reflejaron una oscuridad abrumadora. Clara no podía creer lo que veía. «Mateo, ¿qué te pasa?». La voz de Clara tembló, el miedo invadiendo cada palabra. «No soy quien crees, Clara», murmuró él con una voz que no era la suya. Su rostro se retorció en una... «He estado esperando este momento. Todo lo que compartimos, cada risa, cada susurro, fue solo un medio para este fin. Lo que antes era un amigo se convertía en un enemigo». La verdad impactó a Clara como un rayo. «¡No! ¡Esto no puede ser!», bramó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su mente no podía procesar la traición. «Fuiste tú quien atrajo a la oscuridad a este pueblo. Tú lo sabías todo. Este es el camino, Clara. Así podemos liberarnos de esta maldición». A costa de otros. Mateo sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que ella conocía. Una oscuridad se apoderaba de él, revelando lo que siempre había ocultado. La revelación cortó el aire como un cuchillo. «Eres parte de la historia, y este sacrificio lo hacemos juntos». Al decir esto, extendió la mano hacia el portal. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La multitud a su alrededor se agitaba, y el caos tomaba forma. «¡No!», gritó Clara, desesperada, mientras la sombra de la mujer se retorcía a su alrededor, buscando su destino. ¿Iba a perder a Mateo? ¿Perder a su amigo de toda la vida en una lucha por lo que nunca podría entender? La guerra no solo había comenzado, la traición había estallado. Y ahora, en este juego de sombras y sacrificios, Clara se dio cuenta de que no podía confiar en nadie. El desafío iba más allá de la reforma del pueblo, era un desafío a su propia existencia. ¿Quiénes serían los verdaderos sacrificios al final? Y como la luz del portal comenzó a desvanecerse, la pregunta opacaba todo. ¿Qué escogería Clara en el juego de vida y muerte?
Clara sintió que todo se desmoronaba ante sus ojos. La risa de Miguel resonaba en su pecho, como un eco burlón que incitaba sus peores temores. «Eres parte de esto», gritó él. Y su voz sonaba fría y triunfante. «La sangre que corre en tus venas es el vínculo con este legado oscuro». «No, no puede ser». Clara retrocedió, tratando de procesar la traición de Mateo y la oscura revelación de Miguel. Cada palabra era como un ladrillo que caía sobre su corazón. Recordaba los momentos compartidos, las risas, la amistad que había creído inquebrantable. Pero ahora todo se sentía como una trampa tejida en las sombras. Mateo comenzó a transformarse ante sus ojos, la oscuridad consumiéndolo. «No puedo permitir que esto termine», murmuró. Y Clara supo que no solo luchaba por sí mismo, sino por el poder que creía tener. «Y tú también, Clara. Tú también puedes liberarnos». El portal brilló intensamente, y la sombra de la mujer se elevó, desatando una energía que hacía vibrar todo a su alrededor. La verdad que había sido mantenida en secreto ahora salía a la luz, y su cuerpo temblaba bajo la presión. El suelo bajo sus pies parecía vivo, haciendo eco de las almas que habían sido sacrificadas. Clara cerró los ojos, pero la realidad no podía ser ignorada. «No permitiré que te lleves a mi pueblo», chilló con toda la fuerza que le quedaba. Y a medida que esas palabras abandonaron sus labios, sintió que una chispa de poder emergía desde su interior. Era un legado que no podía destruir. El hermano de Juan lanzó un grito desesperado, arremetiendo contra Miguel con furia. «Mataste a mi hermano». La multitud, aunque aturdida por el horror, despertó al compartir el dolor. La sala estalló en caos, gritos, llantos, imploraciones. La energía que emanaba del portal se intensificó, y fue como si el aire mismo se convirtiera en un torrente. Clara sintió la conexión. Era su pueblo y su destino. Era hora de tomar una decisión. «Clara, únete a nosotros», suplicaba Mateo. Pero ella sabía que el verdadero sacrificio debía ser enfrentado, no abrazado. «Esto se detiene aquí», gritó, con la determinación de una guerra que culminaba. Un rayo de luz salió disparado del portal, golpeando a Miguel. La sombra de la mujer gritó de dolor. «No eres el único que posee poder, Miguel. La verdad también se alza contra ti». Clara sintió que la fuerza del pueblo latía a su alrededor, como un pulso colectivo que pedía justicia y libertad. Miguel se tambaleó, y Clara no dudó. Alzó sus manos, y una oleada de energía emanó de ella, uniendo a todos en su amor por Valverde. Lentamente las sombras comenzaron a disiparse. Mateo, atrapado en su propia vorágine oscura, volvió a su forma. Pero Clara sabía que el precio aún sería alto. Gritos resonaron como un canto de triunfo resonando entre la peligrosidad. «No más sacrificios», Clara lo dijo con firmeza, mientras la oscuridad y el odio se desvanecían a su alrededor. Miguel, atrapado, fue finalmente consumido por su propia creación. Una calma sobrecogedora reemplazó el caos. Valverde, ahora inmortalizada en esa lucha, se convertiría en el hogar de una nueva esperanza. La sombra de la mujer sonrió por última vez, como sutil promesa de que aquellos que habían sido sacrificados nunca serían olvidados. Clara suspiró, sintiendo el peso del temor desaparecer. Con Mateo de pie a su lado, miraron lo que había sido y lo que podrían ser. «¿Nos vamos a reconstruir?», preguntó Mateo. Y Clara asintió. «Sí, juntos. A partir de ahora será diferente». Mientras se alejaban del altar, el eco de sus pasos resonaba y el futuro brillaba ante ellos. Valverde había pagado un precio alto, pero finalmente la luz comenzaba a abrirse paso entre las sombras. Ahora es el tiempo de actuar, amigos. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora y aliméntalo con tu apoyo para que podamos seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que piensas sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impactante final. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar este canal con sus acciones. Hagamos que estas historias sigan.